Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. En esta noche nos reunimos nuevamente en el nombre de Jesús a compartir su bendita palabra que es poderosa y eficaz. En esta noche el tema que vamos a compartir se llama Enfrentando luchas y pruebas. Es algo Gloria a Dios. importante, amén. Muy, Amén. muy importante porque ese es lo diario vivir, amén. Vamos a ver qué vamos aquí a compartir, en qué consisten las luchas y las pruebas y lo que debemos hacer para darle frente a todas las luchas y pruebas que se nos presentan y para obtener la victoria. Amén. En el nombre de Amén. Jesús. El texto para memorizar para esta enseñanza está en Primera de Pedro, capítulo 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. No somos los únicos que sufrimos, que padecemos. La vida cristiana es maravillosa, es hermosa. La vida es lo mejor que nos puede suceder a cualquier persona que le entreguemos nuestra vida al Señor Jesús, pero no está exenta de las dificultades y los retos que se presentan, porque estamos todos en este mundo y como dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que en el camino del Señor Jesucristo, nosotros los creyentes enfrentamos con frecuencia situaciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Amén. Las pruebas siempre nos prueban la paciencia y la fe y debemos de prepararnos para ello. Amén. Por eso en esta lección vamos a aprender cómo enfrentar las pruebas y las luchas efectivamente y cómo superarlas en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Amén. hablar primeramente de las luchas y después vamos a hablar de las pruebas. Todo cristiano que desee servir al Señor Jesús va a tener luchas. Vamos a sufrir siempre la oposición de algún tipo, pero siempre va a haber oposición. Amén. Que vamos a sentir nosotros esa oposición. Pues podemos tener luchas nosotros contra Satanás, porque es nuestro enemigo, ¿cierto? Es nuestro adversario. Contra nuestra carne vamos a tener luchas, contra todos los deseos, las cosas del mundo también, y también inclusive luchas vamos a tener con otras personas, como nuestros propios familiares, inclusive, amén, y todas las personas que nos rodean. Así que ahora vamos a ver contra quiénes es que nosotros tenemos las luchas, quiénes son nuestros adversarios, para que tengamos en mente, ¿cierto? Presente que el adversario que nosotros los que tenemos son bien poderosos, pero sabemos que más poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Así que el diablo, vamos a hablar ahora del diablo, es uno de esos adversarios. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y sus demonios son nuestros adversarios fuertes, ¿cierto? Ellos también tienen poder y ellos, ¿qué es lo que quieren? Ellos tratan de hacer lo posible por destruirnos, como dijo el Señor Jesús, que el Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Y ellos siempre quieren apuntar hacia nuestras debilidades. Ahora, el otro adversario que tenemos es el mundo.
La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo está bajo el dominio del maligno, de Satanás, como nosotros lo sabemos, y nos ofrece muchas cosas, poderosas oportunidades que nos atraen, ¿cierto? El mundo ofrece muchas oportunidades atrayentes para desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas, para que vivamos nosotros esclavos de los deleites de este mundo. Entonces, por eso tenemos lucha continua con el mundo, también con nuestra propia carne. Dice en Gálatas 5:19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne es o sea, es el principal enemigo que nosotros tenemos, el más fuerte, porque nosotros reprendemos a Satanás y decimos: hay poder en el nombre de Jesús y fuera Satanás, pero a veces ni nos estamos dando cuenta de las luchas que estamos teniendo nosotros mismos en nuestra propia carne. Entonces hay que pues tener mucha cautela con eso y estar siempre vigilantes de cómo está nuestra propia vida. Amén. No dejarnos vencer de nuestra carne, porque nuestra carne, o sea, es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, nos pide atención, ¿cierto? Y nos pide placeres, nos pide otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos ir a la iglesia, pero la carne que dice: no, quédate mejor en la casa, estás cansadita, quédate allí mejor en la casa, o quédate viendo una película, o que llegaron a visitarte y no, pues me quedo, ya me tocó quedarme, o lo que sea, ¿cierto? Y la carne, tenemos esa lucha. Muchas veces nosotros como creyentes queremos orar y la carne no quiere, queremos ayunar y nuestra carne no quiere tampoco que nosotros ayunemos. Entonces, pero esa es una lucha que es difícil para nosotros, pero sin embargo, con el Señor siempre nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Amén. Número 4, también pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos u otras personas. Dice en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también en Mateo 10:36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vemos que por causa de Cristo, por causa del Evangelio, seremos aborrecidos nosotros de muchas personas, incluso hasta de los de nuestra propia familia. Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico y algunos consejos. Y para este ejemplo, pues qué mejor que el apóstol Pablo, pues fuera del Señor Jesucristo, amén, que él lógico es el ejemplo perfecto y a él es el que debemos imitar, pero vemos que el apóstol Pablo, pues también lo podemos usar de ejemplo porque fue un gran hombre
que él le sirvió al Señor. Su vida fue un excelente ejemplo de supervivencia espiritual, que eso es lo que nosotros necesitamos aprender para nosotros mismos. Viendo las luchas que él enfrentó en el camino de Dios, podemos nosotros extraer buenos consejos para que podamos hacerle frente a todas esas dificultades que se nos presentan en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver 4 características de la vida del apóstol Pablo que le ayudaron mucho a él poder tener esa victoria espiritual, ¿cierto? Poder sobrevivir él en esa lucha espiritual. Primero que todo, Pablo vivió para Jesucristo. Él mismo lo dice en Filipenses 1:21, él lo dice con esas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él decía, yo vivo para el Señor Jesús y estoy seguro de que si me muero, me voy con el Señor Jesús. O sea, que él iba a ganar, ¿cierto? Si se iba con el Señor Jesús. Él estuvo decidido a dar su vida por el Señor Jesús si era necesario. Y de hecho, él lo hizo. Él dio su vida por el Señor Jesús, dio su vida por causa de aquel que lo había llamado a él. El Señor Jesús lo llamó para usarlo como ese gran instrumento, el apóstol de nosotros los gentiles. Y le damos la gloria al Señor porque por Pablo hemos aprendido mucho y fue el que escribió 14 libros de la Biblia. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 12, dice, Pablo está hablando, aquí le rogamos, están hablando los de la iglesia primitiva, perdón, acerca de Pablo. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. También Pablo, número 2, otra característica fue que él fue un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que él vivió, perdón, un momento. Él fue un gran apóstol que él sufrió muchas penalidades por la obra del Señor Jesucristo y él lo hizo con gozo, lo hizo gozoso sabiendo que estaba sufriendo por el Señor Jesús. En 2 Corintios 11:23 al 29, si lo quieren leer después, ahí vamos a encontrar una lista de cosas tremendas que le sucedieron a Pablo por servir al Señor Jesús. Él sufrió azotes, cárceles, peligros, lo apedrearon, que casi lo dejaron muerto, él naufragó 3 veces, también en el mar, él sufrió de falsos hermanos, sufrió trabajo, sufrió sed, hambre, desvelo, fatiga, frío, desnudez y muchas otras cosas similares. Sin embargo, Pablo no hizo caso de ese sufrimiento, sino que él colocó en primer lugar el interés del evangelio por encima de su propia vida, de sus propios intereses. Primero que todo estaba el Señor y el reino de Dios y servir al Señor, el evangelio de Jesucristo antes que aún su propia vida. En Filipenses 1:11 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es lo que más le interesaba, era que el evangelio progresara aunque él sufriera por esa causa. ¿Amén? Ahora, otra característica de Pablo fue que él vivió una vida humilde, a pesar
de que él había sido de una familia de mucho dinero, negociantes, de muy buena familia, pero él renunció a todo y él se acostumbró a vivir humildemente. Él vio grandes milagros, él fue al tercer cielo, él vio ángeles y él vio al mismo Señor Jesucristo. Imagínense que una persona pues cierto, con todas esas cosas que el Señor, todos esos privilegios que el Señor le dio y cosas tan maravillosas que el Señor le mostró en su propia vida, y sin embargo, él dijo lo siguiente dijo en la palabra de Dios, en el versículo 13, dice, yo mismo no pretendo, eso está en Filipenses 3:13, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, él sabía, él se sentía humilde porque él sabía que tenía que humillarse así como todo, ¿cierto? El único es el Señor Jesucristo el que merece toda la gloria y la honra. Y muy probablemente nosotros pensamos que es muy probable que él tuviera, Pablo, en su mente las palabras del Señor Jesucristo cuando él dijo en Lucas 17:10, dijo, cuando hayáis hecho esto de tus siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso lo hicimos. O sea que él se sentía como que él no había hecho algo más que los demás, ni que era superior a los demás, sino él era humilde, siempre él se conservó humilde. Y por otra parte, Pablo fue un hombre que supo recibir las bendiciones de Dios y dar gracias como nosotros hacemos, ¿cierto? Por todas las bendiciones que Dios nos da, pero también él supo contentarse aún cuando él no tenía nada, cuando le faltaban las cosas, él también él aprendió a estar contento en cualquier situación. Así dice en Filipenses 4:11 y 12, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y vemos luego el otro que sigue, otro versículo que dice el Filipenses 4:13, que es lo que nosotros repetimos continuamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este gran hombre del Señor es el que nos da ese ejemplo de que nosotros en Jesucristo todo lo podemos. Número 4, otra característica de él, de Pablo, es que él no se detuvo nunca en su carrera y un lema que no fue escrito en la vida de Pablo, pero que se hace evidente en él, es que cada paso que él daba parece que él nos dijera, no te detengas, sigue adelante. Como en Filipenses 3:4, él escribió así, que dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, él siempre tenía esa meta adelante de sus ojos, a dónde era que él tenía que llegar. Amén, esa meta que el Señor tenía para él. Y cuando él estaba a punto de partir con el Señor, él escribió a su discípulo Timoteo. En 2 Timoteo 4:7, esto es muy importante. Son cosas que debemos tener siempre presente en nuestra vida. Lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, nunca dejó de pelear, he acabado la carrera y he conservado, he guardado la fe. Amén. Entonces, esas son las cosas que son necesarias. Al igual que el apóstol Pablo, ustedes y yo, hermanos, nosotros también no debemos de detenernos frente a los obstáculos que se nos presentan, a todas estas situaciones que se nos presentan y mucho menos ahora que nuestra salvación está tan próxima ya, ¿cierto? Ya está muy pronta la venida del Señor Jesucristo
Así que no podemos dar marcha atrás nosotros, no podemos quedarnos estancados, amén. Como cristianos, nosotros vamos a enfrentar diversas luchas y pruebas en la vida, pero que nos sirva de ejemplo la vida de este gran hombre, de este apóstol, del Señor Jesucristo, de Pablo, para que nosotros peleemos con fe primeramente, ¿cierto? Porque cómo se pelean las batallas es con la fe, teniendo la fe con nuestras fuerzas y con nuestro valor tomándonos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, porque las pruebas que nosotros enfrentemos nunca van a ser mayores, ni más fuertes, ni más poderosas que el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Cualquier prueba se queda pequeña, para Él no hay nada difícil ni imposible. Amén. Así que todas y también nosotros tenemos la seguridad, como Él nos prometió, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. O sea que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar, sino que lleva de su mano. Y cuando estamos pasando por una prueba, por una lucha o una situación, nosotros sabemos que el Señor siempre va a llegar a tiempo Dios. y así Él nos va a ayudar siempre, ¿cierto? Vamos a ver 4 consejos que si nosotros los seguimos nos van a permitir vencer en todas esas luchas que tenemos cotidianamente. Número 1, nunca te detengas. Es el consejo número 1. La vida cristiana es una carrera como nosotros la sabemos, como acabamos de escuchar lo que dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Acabado la carrera, dijo él. Es una carrera que nosotros estamos siguiendo cuando estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y en una carrera no se puede detener a alguien, porque si uno se detiene, va a haber alguien más que se va a quedar con el premio nuestro. Amén. Si hay unas personas que están compitiendo en una carrera y entonces por eso todos nos afanamos a ganar para poder ganar el premio, ¿cierto? Dice en Primera de Corintios 9:24, también Pablo nos dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal modo que lo obtengáis. Aquí Pablo nos dice, corred de la forma que lo podás obtener, lo podamos obtener ese premio. Lo maravilloso de esta carrera cristiana es que todos los que corramos la carrera sin detenernos, que perseveremos hasta que la terminemos, vamos a agarrar nuestro premio, ¿cierto? Vamos a recibir nuestro premio al final. Entonces, aquí en la carrera de los cristianos, de nuestra vida como cristianos, no hay un solo ganador, sino todos los que perseveremos hasta el final. Amén. Todos los que coronemos esa carrera, vamos a llevarnos ese premio al final. Número 2, otro consejo, lucha limpio. Amén, limpiamente. Amén. Primera de Corintios 9:25, también Pablo dijo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está Pablo comparando nuevamente nuestra vida cristiana como una carrera. O sea, si los que compiten en una maratón, en cierto, en una carrera, ellos quieren ganar una corona que se daña, ¿cierto? Todo perece en la vida, todas las cosas materiales, pero nosotros vamos por una corona incorruptible, amén. Así Dios, que amén. eso es lo que nos debe de animar a nosotros. El cristiano tiene que vencer, pero solo lo conseguirá limpiamente. Amén. Así, sin trampa ni engaño, porque a Dios nadie lo engaña. Puede que vamos a engañar a los que van corriendo la carrera con nosotros, pero a Dios nadie lo engaña y Él es el que nos da el premio y Él es el que nos da la entrada allá, ¿cierto? Amén.
en su presencia para recibir esa corona. Así que a nadie lo puede engañar. Número 3, despójate de todo. El libro de los Hebreos nos aconseja, en Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que sabemos que no le agradan al Señor, ¿cierto? De todas esas cosas que nos pueden impedir llegar al final de nuestra carrera. Tenemos que, con sabiduría, sacar esas cosas y pedirle ayuda a Dios para que nos quite todas esas cosas de nuestra vida y que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Amén. Número 4, el consejo número 4 es olvida el pasado. Amén. Aquí dice la palabra de Dios en Filipenses 3:13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero solo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que olvidarnos de nuestra vida pasada porque a veces y el enemigo quiere recordarnos eso. En el pasado tú eras así, así como ahorita estás creyéndote la santa, cómo estás creyéndote, ¿sabes qué? Satanás, diablo mentiroso. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Así que a mí no Amén. me interesa recordar porque yo no soy esa persona que era antes, amén. Y entonces, Amén. lavada con la sangre de mi Señor Jesús, y soy una nueva criatura, y Él me ha dado un real sacerdocio, amén. Y yo soy una hija de Dios, amén. Entonces, tenemos que olvidarnos de todas esas cosas. Ahora vamos rápidamente, les voy a leer acerca de las pruebas. Dice, el segundo elemento que todo creyente debe enfrentar son las pruebas y son por lo general, provienen de Dios las pruebas. Las luchas ya vimos de qué se trataba, pero las pruebas por lo general vienen de Dios. A veces el Señor hace cosas en nuestras vidas con el propósito de enseñarnos alguna lección o simplemente para que crezca nuestra fe. Así como Abraham, él fue probado, amén. El Señor vimos que él le pidió a su único hijo, para que él lo sacrificara. Y esto está en Génesis 22, del 1 al 2, si después lo quieren leer. Dios probó a Abraham y con el hijo que le había dado en su vejez, y de quien él le había prometido que le iba a levantar una grande descendencia y para que lo ofreciera como sacrificio. Él probó a Abraham y Abraham, él lo hizo, ¿cierto? Él obedeció al Señor. Entonces, Dios también probó al pueblo de Israel, al pueblo entero de Israel, cuando los sacó de Egipto. Él los probó durante 40 años, mis hermanos. O sea, esa distancia que había de Egipto hasta la tierra que Dios les había prometido, en 2 semanas ellos hubieran podido llegar, pero el Señor prefirió llevarlos, darle toda la vuelta por el desierto. ¿Para qué? Para probarlos. Entonces, aquí vemos que Dios sí prueba a sus hijos. En Éxodo 15:25 dice, allí les dio Dios estatutos y ordenanzas y allí los probó. Amén. Ahora, las pruebas son procesos a los cuales Dios nos somete a todos nosotros. Son unos procesos por el que Dios nos hace pasar. ¿Para qué? Para probarnos nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, nuestro amor, etcétera, nuestra confianza también en Él. Y en nuestra vida cristiana, tarde o temprano, Dios nos va a probar, porque eso sabemos, no se trata de que si será que Dios me va a probar o no, pero Él siempre nos prueba, ¿cierto? Él siempre prueba
nuestra fe, ya vimos, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia y todo eso en nuestra vida cristiana. Nosotros siempre vamos a ser probados, pero las pruebas sabemos que son parte de nuestra vida siempre. Amén. No, no es algo que si nosotros pues queremos, esperar que sí va a pasar o no, pero sí son partes como ejemplo de esto, nosotros podemos ver de cómo Jesús probó a sus discípulos y cómo lo llevó por dicho proceso al permitir que enfrentaran un fuerte viento contrario en el mar de Galilea. Y aquí vamos a ver a nosotros ahora en Mateo 14 del 22 al 33, dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ver al Señor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Miren, Amén. qué prueba tan grande, o sea, tremenda, ¿cierto? Esa prueba que ellos pasaron. Pero miren que cuando pasó esto, eh, los discípulos venían de ver un milagro muy grande, que fue la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de 5,000 personas, como nosotros vimos que Dios, el Señor Jesús en ese monte hizo, ¿cierto? Tenían 5 panes y 2 peces y ellos, el Señor Jesús los multiplicó. Y además ellos habían tenido una experiencia parecida, similar a esa también, cuando, si se acuerdan que ellos iban en la barca, atravesando la barca, perdón, iban en la barca y cuando empezó una tempestad que los sorprendió a todos y la barca se hundía, venían las olas tan fuertes que parecían que iban a hundir esa barca. En aquella ocasión la diferencia fue que el Señor Jesús iba con los discípulos, pero ¿qué pasó? Él iba durmiendo tranquilamente en la popa de la barca cuando pasó esa otra ocasión. Entonces, eso lo podemos después leer si quieren ver bueno, en Mateo 8 del 23 al 27 está eso. Y allí vemos también que ellos tuvieron esa experiencia. Y finalmente el Señor reprendió los vientos y el mar, y después él corrigió a sus discípulos y que les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Igual que le dijo a Pedro. Si ven, o sea, ¿qué les falló ahí? La fe, amén. Pero en esta nueva travesía los discípulos iban solos. O sea que el Señor los probó 2 veces, fíjense, en la misma forma, ¿cierto? En una tormenta, pero en la primera tormenta estaba Él con ellos. Y en la segunda, Él no estaba. Él los mandó en la barca, les dijo: vayan, atraviesen y yo los encuentro después allá. Pero Él no estaba con ellos. Entonces vamos a ver las fases de esta prueba que tuvieron que ellos atravesar. En la prueba se inicia por Jesús, porque Jesús
después de ese agotador día de trabajo, y de que él había cierto, pues enseñado la palabra y había alimentado 5,000 personas y el Señor los envió a los discípulos con propósito, les dijo que fueran al otro lado del mar de Galilea en la barca, mientras él se despedía de la multitud y él se fue a orar. Número 2, los discípulos entraron en la prueba. Vamos a ver cómo va el proceso. Amén. Como dijimos que las pruebas son procesos por los cuales nos pasa el Señor. Mientras el Señor estaba orando, la barca comenzó a ser azotada por el viento, por esas olas tan tremendas. Y entonces apenas el Señor Jesús había subido al monte a orar, los discípulos empezaron a luchar contra el viento. O sea que aquí vamos a ver el tercer paso, que es en el proceso, que la prueba se extendió para los discípulos, o sea, no fue una prueba cortica, ¿ven? Como nosotros a veces queremos que las pruebas no duren nada, que empiezan hoy y ya mañana todo esté bien, pero miren que las pruebas se pueden extender, aquí para ellos se extendieron. En esta experiencia podemos notar varias cosas, ¿cierto? Que primero ellos luchaban por tratar de avanzar, pero ellos no podían avanzar. Y entonces ellos dicen que desde la tarde en que ellos salieron hasta la madrugada, ellos solamente habían logrado avanzar hasta la mitad del mar. Amén. Y Jesús, aquí vemos que él los estaba observando. Aquí no lo expresa en el Evangelio San Marcos, perdón, Mateo, pero Marcos en el capítulo 6, versículo 48, allí dice que Jesús estaba viendo cómo ellos remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces, el Señor cuando estaba ya orando, él se estaba dando cuenta de la lucha que ellos tenían. Y sin embargo, Jesús vino a ayudarlos a ellos hasta la cuarta vigilia de la noche. Dice que la noche judía estaba dividida en 4 partes. Y entonces él fue hasta hasta la cuarta vigilia, o sea, la cuarta parte que era desde las 3 de la mañana hasta las 6. Hasta esa hora, en esa última vigilia fue que Jesús llegó para ayudarles. Es decir, que ellos estuvieron luchando por más de 8 horas estuvieron luchando desde que Jesús comenzó a orar. Y Jesús lo supo desde el comienzo, pero no fue a donde ellos, sino como a las 3 de la mañana o más tarde. Entre las 3 y las 6 era la última vigilia. Ahora vemos después la resolución de esta prueba. En la etapa final de la prueba vemos que el Señor Jesús fue a rescatarlos a ellos. Vemos los resultados de la prueba que fueron muy provechosos para el reino de Dios, para sus discípulos, ¿cierto? Vamos a ver cuáles fueron los resultados de la prueba. Esto es lo más extraordinario de ser probado por Dios, mis hermanos, que son los buenos resultados. Amén. Porque Amén. siempre salimos vencedores, victoriosos, más fuertes y más poderosos, y Amén. la fe aumenta. Así que vamos a ver cuáles fueron esos resultados. Número 1, Jesús fue a rescatarlos. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, cuando ellos ya no podían más, que a veces nos sucede a nosotros, así decimos, ya no puedo más, y entonces el Señor Jesús llega y vino a sus discípulos caminando sobre el agua. Número 2, los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús, ¿qué hizo? En medio de la prueba, él los calmó, los animó. Él es muy lindo y así hace con nosotros. En el versículo 26 y 27 vemos que dijo el Señor, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo,
yo soy, no temáis, amén. Eso es lo que él susurra en nuestros oídos, no temáis, yo estoy contigo. Esto nos indica que hay ocasiones en que el miedo nos ataca y eso es normal que tengamos ese miedo, ese temor, pero allí está el Señor para decirnos, tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, ¿cierto? Sean fuertes, sean valientes. Número 3, Pedro caminó sobre las aguas. Imagínense que aquí dice en el versículo 28 al 31, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que cuando Pedro se fijó, quitó los ojos de Jesús y se puso a ver el viento que había, ¿qué pasó? Él tuvo miedo y comenzó a hundirse, que es lo que nosotros no debemos hacer, sino mantener nuestra mirada puesta siempre en el Señor. Ahí le gritó, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Él vino y lo rescató inmediatamente. Este es uno de los más grandes milagros que que un hombre mortal, ¿cierto? Un ser humano haya caminado sobre el agua. Esto, o sea, humanamente eso es imposible, ¿cierto? ¿Qué hombre fuera de Pedro se ha sabido que ha caminado en el agua? Ninguno, pero aquí nosotros vemos que cuando Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, da la orden, entonces el hombre puede caminar sobre las aguas, puede hacer las cosas humanamente imposibles, amén. Y aunque a Pedro le faltó la fe y comenzó a hundirse, pero el Señor lo rescató como siempre. Ahora, número 4, la fe y la admiración de los discípulos en el Señor Jesús creció, que esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y así dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto, mis hermanos? En primer lugar, que la prueba es necesaria para nuestras vidas. El ejemplo de la barca en la tormenta nos enseña cómo es que Dios nos prueba. En ocasiones Él nos prueba fuertemente, muy fuerte, pero así es como se templa el cristiano, amén. Así es, sacamos pecho y decimos quiénes somos nosotros, y así en la tormenta, en la dificultad, es cuando se ve de qué material estamos hechos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, ahí es donde se prueba de qué estamos hechos nosotros, así que debemos nosotros mantener siempre presente que la prueba es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Es lo que Dios, es un instrumento que el Señor siempre ha usado para hacernos crecer. Las pruebas, como fueron probados los discípulos del Señor Jesús en varias ocasiones. Sin embargo, Jesús no nos va a dejar allí para siempre. Y Él tampoco nos va a dejar solos, sino que Él va a caminar con nosotros a través de todo ese proceso. Él va a llevarnos de su mano. Él también nos va a probar, pero Él va a venir a socorrernos en el momento que menos esperamos. Amén. Él va a llegar, y cuando ya veamos nosotros como que no tenemos fuerzas, que nos sintamos ya débiles, es cuando el Señor va a aparecer, Él va a aparecer caminando sobre nuestro mar, amén. Sobre todos esos problemas, esas situaciones, esas luchas, esas batallas que nosotros tenemos, el Señor va a venir caminando sobre eso, todas nuestras dificultades, para que nosotros creamos más en Él, que nuestra fe en Él crezca. Amén. Que se aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él, pero Él siempre nos va a sacar adelante, amén, al otro lado en victoria. Él siempre nos va a dar la victoria. Y en segundo lugar, las pruebas tienen un propósito bueno para nosotros, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Para nuestro bien, para los que somos llamados conforme a su propósito. Así que las pruebas de Jesús no son para nuestra destrucción nunca, porque Él nunca quiere destruirnos, sino al contrario, Él vino a darnos vida en abundancia y Él quiere que disfrutemos de nuestra vida. Amén, en paz y en gozo y que tengamos fe y esperanza en Él. Sino que las pruebas son para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad al Señor, nuestra confianza, para probar nuestro amor también. Él nos prueba. Y también, además, las pruebas tienen la virtud de sacar de nosotros lo que hay, amén, lo que realmente somos. Ya vemos que muchas personas son probadas y ¿qué pasa? Salen corriendo, ¿cierto? Dicen, no, yo esto no puedo, esta vida es muy difícil y yo pensé que aquí todo iba a ser color de rosa. Así que cuando todo va bien, todos somos cristianos, ¿cierto? Nos preguntan al que va bien y le va bien, no, yo sí soy cristiana, yo soy cristiano, pero cuando vienen las pruebas, ¿cierto? Ahí es cuando se exhibe nuestro carácter verdadero, amén. Damos a conocer nuestro carácter y quiénes somos en realidad cuando vienen las pruebas a nuestra vida, amén. Así que concluimos nosotros de esto, que todos vamos a encontrar luchas y pruebas en la vida, pero solo aquellos que aprenden a responder correctamente a las pruebas y a las luchas van a tener la victoria que Dios está esperando para cada uno, que Él tiene preparada para cada uno, darnos la victoria, pero nosotros tenemos que enfrentar correctamente todas esas pruebas y luchas y agarrarnos de la mano del Señor. Amén. Podemos mantenernos en el propósito de Dios si mantenemos en mente que lo que sucede en nuestro interior es más importante que lo que sucede en nuestro exterior. Pongamos mucha atención a esto, mis hermanos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Es nuestra vida espiritual, amén. Amén. No lo físico, no lo material que nosotros podamos tener, sino lo que hay adentro de nosotros. Eso es lo más importante de todo, lo que hay en nuestro interior, guardar nuestro corazón, ¿cierto? Porque el Señor siempre, eso es lo que ve y se fija, es en lo que tenemos adentro, nosotros como personas, nuestro interior, nuestro ser humano interno. Cuando llegan las luchas y pruebas, no es hora de correr a escondernos, mis hermanos, porque nosotros no somos como esas personas cobardes, sino como los valientes, porque tenemos al vencedor con nosotros, sino de estrechar nuestra fe. Ahí es donde debemos sacar a relucir nuestra fe para vencer nuestra carne, que es la que es débil. Y la carne, es cierto, cuando ve una prueba, una lucha, ¿qué es lo que tiende a hacer? Salir corriendo. Pero nosotros tenemos que vencer a nuestra carne y permanecer fuertes y valientes en el Señor Jesucristo y mantenernos en línea con la voluntad del Señor, con la palabra de Dios, que quiere decir permanecer en fe y en obediencia. Amén. Y tener paciencia porque sabemos que el Señor nunca llega tarde, Él sabe la hora perfecta, Él tiene planes perfectos y propósitos perfectos para nuestra vida y Él tiene el control de todo. Y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos, aún en medio de las pruebas más difíciles. Y yo lo he experimentado personalmente, mis hermanos. El Señor ha estado conmigo en todas esas tormentas, pruebas y luchas, y Él nos da la victoria. En Él confiamos, en Él creemos y creemos en sus promesas, porque Él no miente ni se arrepiente como los hombres. Estamos seguros en sus manos. Amén. Porque Él es Jehová nuestro Dios, que nos sostiene en nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. El Señor siempre va a estar con nosotros. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía.
mis hermanos, así que no tengamos miedo de las pruebas ni de las luchas, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Sigamos confiando en el Señor, que más poderoso es Él que el que está en el mundo. Amén. Ninguna Amén. prueba de este mundo nos va a poder terminar a nosotros, porque es más poderoso el Señor Jesucristo y Él nos va a dar la victoria. Amén. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, el dueño de nuestra vida. Él nos dio la vida, nosotros vivimos por Él y para Él. Amén. Así que en Él somos más que vencedores y en Él tenemos la victoria siempre. Pero perseveremos, hermanos, sin desviarnos de la carrera y vamos a alcanzar esa corona que el Señor tiene preparada para todos nosotros. Amén. Esta es la conclusión de la enseñanza. Espero que haya sido de mucha bendición para la vida de todos nosotros. Lo va a ser, lo va a seguir siendo. Vamos a perseverar, amén, con nuestra fe en todas las pruebas y luchas, porque es lo que está sucediendo en la vida de todas las personas. No somos los únicos, pero teniendo al Señor de nuestro lado, tenemos la victoria asegurada. Amén. Amén.